de juntas directivas. Dentro de los que nos respondieron que sí tenían junta directiva, nos dijeron que los criterios para seleccionar se referían a lo siguiente: los que tienen en cuenta a las personas con experiencia, calificación y prestigio profesional. En el 80.5% de los casos nos dijeron que tenían en cuenta este criterio. Si tenían en cuenta que las personas tuviesen vínculos laborales o fueran miembros de juntas directivas con igual o similar objetos sociales de la compañía, todo esto por la posibilidad de originar operaciones con conflicto de interés o con competencia. Por eso lo estábamos preguntando, porque ese es un riesgo que se encuentra especialmente en las sociedades cerradas. Solamente el 27.5% nos dijeron que tienen en cuenta este aspecto. Y finalmente, si tienen en cuenta que se trata de personas ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Ustedes se preguntarán por qué preguntábamos esto, porque en la regulación mercantil colombiana se establece una prohibición para componer juntas que tengan este tipo de relaciones, a menos que se trate de sociedades de familia. Y los empresarios, en elegir sus juntas, deberían tener en cuenta, por ejemplo, criterios como estos. El 49.6% de las compañías nos dijeron que tienen en cuenta esto. Tendríamos que ver en un análisis de correlación con las sociedades de familia, lo cual Andrés va a tratar más adelante, si efectivamente se tienen en cuenta esos criterios en las sociedades de familia o no. Criterios de designación de miembros de junta directiva. Por tamaño, ustedes pueden ver cómo tampoco es particular el tamaño de la compañía. Y que sean grandes, medianas o pequeñas no nos genera grandes diferencias en lo que tiene que ver con los criterios. Sin embargo, pues el salto se presenta entre la empresa mediana y la pequeña. No incluimos la micro, pero aquí pues queríamos hacer visible el tema a nivel de proporciones. Los que tienen en cuenta, por ejemplo, si son personas con experiencia, calificación y prestigio profesional, la gran mayoría, digamos, de las grandes nos están teniendo en cuenta esto, y las medianas. Digamos que como una conclusión inicial, las empresas medianas tienen unas prácticas que pueden fortalecerse, que pueden llegar a ser muy similares a las de las grandes, o inclusive en algunos aspectos están siendo mucho mejores. Sobre el funcionamiento de la junta directiva, no solamente estábamos preguntando cómo era si tenían o no junta, sino cómo funcionaba la junta directiva. Les preguntábamos si tenían un reglamento de funcionamiento, y respecto a este tema, el 55.8% de las compañías nos dijeron que tenían un reglamento. Si verificaba la junta directiva en el ejercicio de sus funciones el procedimiento de elaboración de la contabilidad, el 94% de las juntas directivas de estas empresas parece que sí se ocupan del tema de la contabilidad, si verifican que los procedimientos de elaboración se estén realizando. Si aprueban la planeación estratégica de corto o mediano plazo, el 75% de las juntas directivas de esta muestra nos estaban diciendo que sí estaban aprobando la planeación estratégica. Si adoptaban medidas correctivas para el establecimiento de los objetivos estratégicos, es decir, no solamente los establecían, sino que los estaban corrigiendo la gestión de los otros órganos sociales para que se alcanzaran esos objetivos. En un 90% nos dijeron que se adoptaban estas medidas. Si presentaban informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos, en el 76% de los casos nos estaban diciendo que tenían esa práctica. Si realizaban la inducción de responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivaban del cargo a los miembros de junta directiva, en un 74% nos respondieron que tenían la práctica. Si tenían procedimientos documentados para recibir con 2 días de antelación información necesaria para la toma de decisiones. Esta sería una muy buena práctica. En un 60% de los casos las juntas directivas se preparan con 2 días de antelación. Existen mecanismos que permiten a los miembros suplentes mantenerse informados sobre los temas sometidos a consideración de la junta directiva. En un 68% de los casos nos dijeron que sí. ¿Cuáles son esos mecanismos? Pueden ser diversos mecanismos, no los especificamos, pero una de las grandes preocupaciones que tenemos en el país es sobre la actuación de los miembros suplentes, qué tan preparados se hallan para asumir la tarea de un miembro principal en una discusión importante.
y por eso estábamos preguntando este tipo de prácticas. Debo aclarar que aunque el sector privado y el sector público convocaron a los empresarios, por supuesto era un supervisor el que estaba invitándolos y podrían existir algunos sesgos cuando el supervisor pregunta. Sin embargo, este diagnóstico esperamos que reflejen tendencias mucho más empíricas para poder establecer medidas para sociedades cerradas en el país. Preguntábamos si se realiza evaluación de la Junta Directiva. En Colombia, en estas 7.414 compañías, solamente se realiza la evaluación en un 31% de la Junta Directiva. Esa es una reflexión que tenemos que hacer en el funcionamiento de las juntas directivas por parte de los empresarios, porque es bastante baja la evaluación. No se pueden tener sistemas de calidad, por ejemplo, si no se cumple con un ciclo PHBA, y creo que la gran mayoría de los empresarios lo tienen. Pero a pesar de que lo tienen, en procesos estratégicos como los de las juntas directivas se nos está olvidando evaluar las gestiones de los directores. Ese es un tema sobre el que creo debemos invitar a nuestros empresarios a que reflexionen. Sociedades que realizan evaluación de su junta directiva por tamaño. Ustedes pueden ver los resultados por tamaño. Uno esperaría que en las grandes se evaluaran más las juntas directivas, pero definitivamente en este análisis multivariado no nos están dando grandes diferencias. Hablamos de que en la grande el porcentaje es del 30.1, mientras que en la mediana es del 31.2, en la pequeña es del 29.8 y en la micro del 27.6. Entonces, si analizamos el tema por tamaños, no necesariamente nos están dando la respuesta a las empresas grandes. La forma de evaluación de la junta directiva, no solamente les preguntamos si se evaluaban, les preguntamos cómo se evaluaban, les preguntamos si la evaluación se realizaba como órgano. En un 77% de los casos nos dijeron que sí. Si se realizaba una evaluación individual a cada uno de los miembros, en el 55% de los casos se está realizando ese tipo de evaluación. Si se realiza una autoevaluación de la junta directiva, en el 60% de los casos nos dijeron que realizan esa práctica. ¿Quién evalúa la junta directiva en estas 7.414 empresas? Un profesional independiente, el 11% de los casos. Se realiza a través de un comité de nombramiento y retribuciones, el 8.6% de los casos. Se realiza por el presidente de la junta directiva en un 46% de los casos. Aquí ya empezamos a ver cómo la gran mayoría de las juntas se están evaluando cuando se evalúan por parte del presidente de la junta y cómo se realiza una evaluación como órgano. Al parecer, así es como están funcionando nuestras juntas de esas 7.414 compañías. Periodicidad de la evaluación de la junta directiva, se realiza semestralmente o anualmente. Encontramos que la gran mayoría se está evaluando anualmente con un 74.8%. En cuanto a los comités, y hay que aclarar que muchas empresas pueden tener comités, pero no son comités de la junta directiva. En la encuesta nosotros estamos preguntando si existían comités de la junta directiva. Los comités de la junta directiva, especialmente el de auditoría, al cual pues tendríamos que hacer una referencia bastante especial en este momento en que nos encontramos, en este momento de emergencia social, los comités de auditoría resultan mucho más incidentes y mucho más importantes en nuestro contexto económico, especialmente por todos los temas de control interno que tienen que estar contemplando frente a un contexto y una economía que tiene riesgos de lavado de activos, como todos hemos podido ver en la historia de estas 2 semanas. Nuestras juntas directivas deben fortalecer esas medidas de control interno para preguntarse cuáles son sus clientes, de quién podemos ser proveedores, a qué nos estamos prestando como compañía. Y esos comités de auditoría podrían ayudar a fortalecer este tipo de temas. Por eso, mirando los resultados, pues nos dicen a nosotros un 15.8% de las compañías que tienen comité de auditoría, un 9.7% de las compañías nos dicen que tienen comité de nombramientos y remuneraciones, un 5.9% nos dice que tienen comités de gobierno corporativo y un 11.4% nos está diciendo que tiene otro tipo de comités. No los relacionamos acá porque pues los 3 más conocidos en los temas de gobierno corporativo son los que allí están. ¿Cómo es esta realidad respecto de la dimensión de las compañías? Ustedes pueden ver que respecto a la grande y la mediana tampoco, la grande, la mediana y la pequeña tampoco hay grandes diferencias.